Amén, amados. Es una bendición estar con ustedes una vez más, compartiendo el Evangelio, esta palabra maravillosa que corresponde más bien a las cartas que también obviamente se manifiesta nuestro Evangelio querido, nuestro Evangelio maravilloso, que es la obra redentora de Cristo. Uno siempre piensa que los Evangelios o el Evangelio son los Evangelios, es decir, Mateo, Marco, Lucas, Juan. Sin embargo, cuando hablamos de Evangelio, hay que entender que son las palabras de Cristo, es decir, el mensaje de esperanza, el mensaje esperanzador de nuestro Señor para la vida eterna, a todos sus escogidos. Entonces, hay que entender que esas palabras son palabras, como hemos dicho en reiteradas ocasiones, son palabras de paz, de esperanza, palabras de vida eterna. Y esas palabras también las adquirió, las absorbió el apóstol Pablo y las introdujo en cada una de sus cartas. Entonces podríamos decir que como Pablo tenía el mensaje de Cristo implantado en su ser, sus cartas son representantes, mensajeros del Evangelio. Son cartas mensajeras del Evangelio. Entonces podemos manifestar el carácter de Cristo en cada una de estas cartas, la esencia, la sustancia de Dios en estas maravillosas cartas que él escribe. Y es precioso porque la clase pasada, ¿no es cierto? Terminamos viendo cómo Dios, a través de Pablo, él pide fortaleza para la iglesia de Colosas. Y habían palabras muy importantes y significativas. Por ejemplo, cuando dice que siempre pedimos a Dios, versículo 9, estoy haciendo un resumen cortito, siempre pedimos a Dios que puedan conocer su voluntad y tengan toda sabiduría y inteligencia que da el Espíritu Santo. Entonces, nosotros qué dijimos que la petición de Pablo es que ustedes como ministros de Dios puedan siempre conocer su voluntad y obedecerla. Y una vez obedeciendo su voluntad, recibamos de Dios sabiduría e inteligencia para seguir decidiendo bien y para poder entender bien los tiempos que estamos viviendo, poder conocer más a Dios en profundidad, entender bien que lo que está a mi alrededor es por pura gracia de Dios, que no es ni bueno ni malo, ni flaco ni alto. Entonces, entendemos que todo lo que ocurre a mi alrededor tendrá Dios soberanía sobre ellos. Entonces, entendemos que Dios es soberano. Y entonces mi confianza en Dios aumenta cuando tengo sabiduría e inteligencia de Dios. Y lo más precioso es entender que la da el Espíritu Santo. Entendemos que entonces que otro principio, cuando nosotros obedecemos a la voluntad de Dios, entonces el Espíritu Santo actúa. Por ahí he escuchado algo muy interesante donde dice el Espíritu Santo obra, pero siempre obra u obra cuando lo obedecemos. Una pregunta sencilla. Si Dios te revela su palabra y tú o yo, ¿no es cierto? Nosotros no obedecemos, ¿tendrá sentido que Dios siga revelando su palabra si no obedecemos a la primera? Por ahí se me viene a la cabeza un pasaje precioso y conocido que dice, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Claro, en otro contexto, por supuesto, pero entendemos que cuando dice, si en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, está diciendo, en lo poco obedeciste, por lo tanto vas a tener la capacidad para administrar algo mayor. Lo mismo, el Señor va entregando gracia conforme a la venida de fe que cada uno tiene. Y con eso no está haciendo excepción de personas, con eso simplemente el Señor es sabio, entiende de que la fe de una persona recién convertida al Evangelio no es la misma fe de una persona, o así debiese ser, por supuesto, en la práctica, de una persona que lleva 10 o 20, 15 años en el Evangelio. No, una persona que lleva 20 años en el Evangelio tiene que ser una persona docta en él, en la voluntad, no en una teología rudimental, en filosofía hueca, perdón la expresión, me refiero a una filosofía de letra, no de espíritu. Entonces, entendemos de que el Espíritu Santo concede sabiduría e inteligencia a aquellos hijos que obedecen. No a todos los hijos, a los hijos que obedecen. Entonces,
Eso es importante entender porque Pablo lo manifestaba en esta carta. Y en consecuencia de eso decía el versículo 10 que así podrán vivir de acuerdo con lo que el Señor quiere. Y Él estará contento con ustedes. Entonces, la alegría de nuestro interior es producir un corazón alegre de nuestro Señor. La sabiduría y la inteligencia deben provocar alegría en Dios. Cuando yo obedezco, cuando yo soy sabio e inteligente, es precioso obedecer. Dice la palabra que sus mandamientos no son una carga. Al contrario, los mandamientos de Dios nos liberan, lo hacen libres, nos da libertad. Entendemos que cuando obedecemos no tenemos el miedo al castigo. Al contrario, dice la palabra que hemos sido más que vencedores por medio de quien nos amó. Como también dice que no hay ninguna condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Entonces, si estamos con Él y hemos dicho somos uno con Él, no hay condenación. No debería existir el miedo. De hecho, Juan dice en su hermosa carta, la primera carta, claramente él dice que el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, no podemos acercarnos a Dios con una convicción, con un conocimiento de que Dios nos va a castigar. Al contrario, Dios quiere que amemos su palabra, amemos esta relación con Dios, amemos a los hermanos y practiquemos la verdad con libertad y en amor, sin imposición. Lo más hermoso es que el amor de Dios se refleja en la voluntariedad del hombre. Es decir, yo hago las cosas por voluntad, porque amo a Dios. Ahí manifiesto yo el amor cuando no se me impone cierta cantidad, sino cuando yo amo de todo corazón y cuando yo quiero voluntariamente servir a mi Dios. Amén. Entonces, seguimos leyendo lo que corresponde al pasaje de hoy. Versículo 11. Por el gran poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Ojo, dice todas, no algunas. Generaliza todas las dificultades. Así, con gran alegría, darán gracias a Dios, el Padre, porque Él nos ha preparado para que recibamos su reino, para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo elegido, quienes somos nosotros, por fe. Dios nos rescató de qué? De la oscuridad en la que vivíamos y nos llevó o nos trasladó al reino de su amado Hijo, quien por su muerte nos salvó y perdonó nuestros pecados. Qué precioso. Me encanta porque comienza terminando la frase donde dice, ¿sabrán más cómo es Dios? Versículo 11 dice inmediatamente que por el poder de Dios cobrarán nuevas fuerzas. Entonces, cuán importante, cuán sublime es el poder de Dios. En Romano dice que el poder de Dios fue el mismo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Entonces, cuando ese poder actúa en mí y Dios por su palabra me lo hace manifiesto, entonces entiendo de que cuando dice que por su poder cobrarán nueva fuerza, estamos hablando de que puedo vivir o realizar el ministerio de Dios o trabajar para Dios por las fuerzas que Él me entrega día a día. Dijimos en otro pasaje, en otra enseñanza más bien, dijimos que no puedo conformarme al día a día. Si ahí en mi día estuvo precioso, no debo conformarme. Es lo mismo con la fuerza. Si yo recibí fuerza del Señor para hoy, al próximo día necesito recibir nuevas fuerzas. Y no se trata, Señor, dame nuevas fuerzas. No se trata de que cada día mi compromiso es pedirle. No se trata de que cada día tengo que acordarme en pedirle algo a Dios para que ande bien. No, se trata de recibir lo que Dios me prometió, ya que Él dice, recobrarán nuevas fuerzas para poder soportar con paciencia todas las dificultades. Entonces hay que entender que las nuevas fuerzas son para resistir esta situación de mi vida, para resistir las dificultades, las adversidades que día tras día tengo que experimentar por mi naturaleza caída,
Porque dice la palabra que día a día estoy luchando contra mí mismo. Soy, recuerden, enemigo de Dios en la carne. Soy aliado de Satanás cuando estoy en la carne. Porque siempre la carne, lo dijimos en otras enseñanzas, siempre va a querer satisfacer el pecado. Entonces, para yo estar viviendo en esta esfera espiritual, es importante primero recobrar nuevas fuerzas. Dios recobrará nuevas fuerzas en mi vida, me va a fortalecer nuevamente para seguir predicando. El decir recobrar nuevas fuerzas también es otra forma de decir que Dios es el único poderoso que me sostiene. No se trata de que Dios va a juntar las fuerzas, o sea, no se trata de que Dios va a juntar sus fuerzas con la mía y ahí poderoso. No, dice que Él me da toda la fuerza, porque mi fuerza no tiene ningún valor para Dios. Amén. Sus fuerzas son eternas, poderosas, perfectas, para hacerme permanecer en este camino precioso de la fe. Si no fuera por Él, no puedo vivir en este caminar. Solamente Dios me sostiene para caminar en la fe. Y si entendemos eso es algo maravilloso y tira por tierra todos esos argumentos de que yo puedo hacerlo por mis fuerzas, que depende de mí, la salvación depende de mí, permanecer depende de mí. Acá está diciendo que depende de las fuerzas renovadoras de Dios. Y yo le creo a la palabra. Por el gran poder de Dios recobrarán nueva fuerza. ¿Y con qué propósito? Y podrán soportar con paciencia todas las dificultades. Así como Cristo fue tentado en todo, como dijimos en otra enseñanza, Él me capacita para poder vivir conforme a la obra de su Hijo amado Jesucristo, para poder vivir conforme a la obra de Dios, al ministerio de Jesús, porque Él lo soportó todo, porque Dios lo sostenía y así el Espíritu Santo, que es la fuerza divina de Dios, nos sostiene para vencer las dificultades, para primeramente soportar con paciencia todas las dificultades. Para soportar, me está diciendo. Porque lo que me pide a mí es resistencia, resistencia, perseverancia, es decir, obediencia en un campo de batalla donde día tras día soy atacado por diversas circunstancias, pero Dios promete renovar nuestras fuerzas. Y miren el ánimo. Esto, pensémoslo así, el tener que batallar o resistir o soportar con paciencia todas las dificultades cada día, uno se puede poner a pensar, este camino del Evangelio es un camino para amargados, te deja amargado con el tiempo. Quizá al principio como Timoteo, wow, vamos hacia adelante. Pero a los días uno se puede desanimar, a la semana, imagínate al mes, imagínate a los 6 meses, imagínate al año. Uno se puede desanimar. Pero créeme que me llama la atención porque después dice, así con alegría. ¿Cómo? Con alegría. Darán gracias a Dios el Padre. Es decir, debemos dar gracias. O sea, no es solamente soportar con paciencia las dificultades, sino que tenemos que estar feliz y dar gracias. Pensémoslo humanamente, eso es algo completamente contrario. No pega ni junta. Porque una persona cuando está en dificultad, día tras día, lucha tras las adversidades de la vida, uno no puede estar feliz. Uno no puede estar alegre, gozoso, menos dar gracias. Pero acá nuestro apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, nos anima, así con alegría, demos gracias a Dios. De hecho dice, darán gracias a Dios. Es decir, que el estar en dificultades también me capacita no solamente para soportar con paciencia, sino que también prepara mi corazón para que a través de la dificultad tenga un corazón agradecido. Y eso es lo que Dios quiere que aprendamos, que a través de la dificultad tengamos un corazón agradecido. Yo sé que mi corazón está agradecido con Dios, pero Él quiere que sigamos perfeccionando ese corazón agradecido, no en la felicidad, o sea, no en la paz absoluta, en la paz humana, por supuesto, sino que en medio de las dificultades, resistiendo y soportando con paciencia todas las tribulaciones. Y así con alegría, de tal manera, daremos gracias a Dios el Padre.
Entonces ahí podemos obtener el gozo pleno. La plenitud del gozo se adquiere mediante la resistencia y la paciencia en medio de las dificultades. Qué maravilloso. Y después dice, porque Él nos ha preparado para que recibamos en su reino de luz la herencia que Él ha prometido a su pueblo escogido. Entonces, es con el propósito de capacitarnos. Dice que Él nos ha preparado. Nuestra vida de peregrinaje en esta tierra es una vida de preparación para lo porvenir. Una vida de preparación, ¿para qué? Para la herencia que Él ha prometido a su pueblo escogido. Me encanta a mí el llamamiento de Pablo, más bien cuando a Ananías en el sueño se le apareció el Espíritu de Dios y le dice, ve, predícale a este hombre, porque instrumento mío es aquel, para llevar en mi nombre en presencia de los gentiles. Está ahí, wow, maravilloso, vamos a predicar. Pablo va a ser un predicador ante reyes, gentiles, gobernadores, el pueblo de Israel, y después termina diciendo, la letra chica, digo yo, dice, yo le mostraré y le enseñaré, en otras palabras, lo capacitaré en la tribulación. Yo le mostraré cuánto tendrá que sufrir por mi causa. Y ahí como que, ¿cómo? ¿Tiene un precio? Claro que tiene un precio. Porque tenemos que estar dispuestos a todo por el Señor. Con esto no te estoy diciendo, obviamente, amados, que van a llegar las peores, las kikukaku. Las peores dificultades vienen a tu vida, prepárate. No, sino que en cada tribulación no vivamos en la carne, sino vivamos en la obediencia a Dios. Porque en cada dificultad Dios nos está preparando para recibir la herencia que Él ha prometido a su pueblo escogido. ¿Y quién es su pueblo escogido? Nosotros, sus hijos, los que predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, qué maravilloso. Y versículo 13 dice, Dios nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos y nos llevó a su reino de su Hijo amado. Entonces, nos trasladó de un lugar A a un lugar B. Es decir, de un lugar de tribulación, de dificultades, a un lugar de esperanza, a un lugar de amor, a un lugar donde entendemos que estamos en una atmósfera espiritual. Yo siempre digo, estamos en una isla rodeado de un tremendo mar que se llama Tierra, en este mundo. Pero estamos en esta isla pequeñita que es la atmósfera espiritual, es decir, yo, la iglesia con Cristo, uno con Cristo, apartado del mundo y marcando la diferencia. Porque somos escogidos de entre el mundo. Y dice ahí, Dios nos rescató de la oscuridad, nos tomó de ese gran mar en el que vivíamos y nos llevó al reino de su Hijo amado. O sea, Él nos puso en una isla, en tierra seca, plana, segura, considerando de que en este lugar, viviendo en su esfera espiritual, podemos ser obedientes a Dios, tener esperanza, amor, seguridad en Él. Y termina diciendo, quien por su muerte, todo esto es posible porque por su muerte nos salvó y nos perdonó, tiempo pasado, nuestros pecados. Es decir, Él perdonó cada pecado. Termino, lo vuelvo a repetir. No hay pecado alguno que te pueda apartar de Dios. Él lo hizo todo. Confesemos nuestros pecados delante de Dios y que la sangre de Jesucristo nos cubra y nos limpie de cada suciedad del pecado. Somos libres, nuevas criaturas en Él. Si el Hijo nos libertare, libres seremos. Entonces somos libres de la condenación del pecado. Amén. Pues que esta sea nuestra experiencia de fe. Dios les bendiga y Señor, te pido que seas transformando sus corazones cada día a tu presencia. Que tu voluntad, Señor amado, sea en ellos y tú en ellos, Señor. Bendícelo grandemente, manifestando tu poder en su familia y en sus corazones. Por todo esto, lleno de confianza en tu perdón restaurador, te pedimos que tengas piedad de nosotros y que nos enseñes a hacer el bien. En tu nombre, Dios. Amén y amén.